la bienvenida ya a César Flores. Él fue gerente o subgerente regional de defensa civil y obviamente tiene una vasta experiencia en lo que es el tema de prevención de desastres. Él ha trabajado muchísimo en la municipalidad, aquí en el gobierno regional. Él mejor que nadie conoce cómo manejar todo este tema. Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes amigos, buenas tardes a todos, felices fiestas patrias. Él hace unos días pues ya dejó el gobierno regional, ahora ya está en el sector privado, ¿no? Del cual estuvo siempre, del cual salió, pero al cual regresó con muchas ansias. Él ya está como gerente general del grupo NACE Consulting SAP, es ahora ya el sector privado quien lo cobija, pero obviamente, insisto yo, pues una voz autorizada en el tema de la reconstrucción. Y si hablamos de reconstrucción, veamos lo que se dijo, veamos en las siguientes imágenes, por favor, de lo que dijo el presidente de la República. ¿Cuánto se va a invertir en este proceso de reconstrucción? Se habla de 20.000 millones de soles, 20.000 millones de soles. Se reconstruirá con este dinero 8.700 kilómetros de carreteras, se va a reconstruir también 2.000 colegios, 47.000 viviendas también van a ser reconstruidas y también se van a reconstruir y rehabilitar 150.000 centros de salud. Señor César Flores, estas son las cifras ya muy claras. 20.000 millones de soles se van a invertir en todo lo que hemos mencionado. Así es, ahora vamos a intentar ser más a desmenuzar el asunto. Así es. Sí. De esos 20.000 millones, el 60% va para el norte. Aproximadamente 12.000 millones deben venir para las 5 regiones del norte: Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque y La Libertad. Ancash, una menor proporción. Tenemos una cuenca hídrica en nuestra región que va del río Chamanje, Quetepeque, Chicama, Mochi, Virugua, Manzaña y la margen derecha del río Santa. Tenemos 42 quebradas que se han activado y en el presupuesto se considera una inversión a través de un convenio con Bacus de 120 millones para la quebrada de San Ildefonso. Nosotros vamos a estar, como siempre, dispuestos a colaborar, a apoyar, a aportar con el único objetivo de que nuestra población, porque este no es el último fenómeno natural, no ha sido el primero tampoco, y lo que queremos es que se invierta en prevención, en reducción de riesgo, para que podamos tener a nuestra población cada vez más protegida, mejor informada, para que la población comprenda qué cosa que es el manejo de la gestión de riesgos, cómo podemos hacer para reducir el riesgo, para que no sea tan afectada como ha sido con este fenómeno del Niño. Efectivamente. ¿Cuáles son las zonas más adecuadas para poder ya identificar el terreno, para poder ya construir estas viviendas sociales en todo caso, ¿no? El Decreto Supremo 047 define claramente la responsabilidad de quién debe conseguir o hacer la gestión necesaria para la identificación y la implementación de estos terrenos. Son los gobiernos locales. ¿Quién tiene los terrenos? El Chavimochi, eso es conocido por todos. Chavimochi ya dispuso tres terrenos, uno que está en El Milagro, otro que está por Huanchaco y otro que está un poco más por la zona del Alto Salaberry, para que se hagan estudios de factibilidad, de viabilidad, para que en esos lugares se construyan las ciudades satélites. Y no como consecuencia de este problema del fenómeno del Niño. Eso ya lo venía trabajando Chavimochi con anterioridad. Dentro de la planificación urbana. Así es, porque recordemos que tenemos también el problema de erosión costera, en el que actualmente estamos con oleajes anómalos, que está golpeando mucho a nuestra población, y que tenemos damnificados en una proporción mucho menor, que hasta ahora no consiguieron salir de la condición de módulos temporales desde el 4 de noviembre del año pasado. Por eso digo, la planificación solo sirve cuando se ejecuta lo que se planifica. Y eso es lo que nosotros estamos muy dispuestos a colaborar, a estar permanentemente trabajando en el diálogo con la población, para que, como usted lo ha dicho, no vuelva más ni siquiera a pensar en retornar a zonas de riesgos no mitigables, porque esto sería pues un desperdicio de la oportunidad que tenemos de ordenar nuestras ciudades. Ahora el papel fundamental y la responsabilidad es de los alcaldes. Así es. Y ya hay directivas incluso, y usted nos muestra acá la resolución de dirección ejecutiva, la 04/2007 de la PCM, donde se aprueban ya los lineamientos para la presentación y recepción de propuestas para ser incluidas en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. Y aquí en estos lineamientos está claramente definido que todos los procesos, de que toda la planificación tiene que tener incorporada la gestión de riesgos.
nosotros hemos podido estudiar no solamente la ley 3556, sino también los lineamientos. Recordemos que son solo 7 provincias, no son todas las 12. De las 7 provincias son 44 distritos que están considerados en esta ley 3556 para la reconstrucción. A ver, para hacer, esa información es muy buena la que nos da. Son 7 provincias: Ascope, Chepén, Gran Chimú, Otusco, Pacasmayo, Trujillo y Virú. Pero hay que preparar los perfiles. Hay que preparar no solamente los perfiles, sino hay que estar atentos a que se incorpore la gestión de riesgos en esto. Si no se incorpora la gestión de riesgo, como está especificado aquí en esta resolución que crea los lineamientos, lamentablemente cuando vayan los proyectos a Lima, la autoridad nacional, que es la que va a evaluar esto y va a priorizar, los va a rebotar. Entonces, mucho cuidado a los alcaldes, les recomendamos esto, que no se dejen asesorar por personas oportunistas que quieran aprovechar esto y convencerlos de que sus proyectos van a ser simplemente aprobados porque cumplen con los requisitos. No, esto se va a priorizar. Los municipios tienen el personal especializado, tienen los profesionales para que puedan llevar adelante lo que dispone el gobierno en cuanto a la reconstrucción. Definitivamente no. Definitivamente no, y eso es una realidad que lo hemos conversado con usted. Esto necesariamente tiene que pasar por manos de especialistas, y es el momento de que todos los técnicos, tenemos 42 evaluadores de riesgos en la región La Libertad, de los cuales el 80% todavía no actualiza sus conocimientos, porque antes eran conocidos como estimadores, y la ley lo dice bien claro: después que se promulgue el plan de trabajo de la Autoridad Nacional de la Ley 3556, los gobiernos regionales tienen 90 días para evaluar riesgos. Si donde se va a construir es una zona de riesgo o no, si el riesgo es mitigable o no. El riesgo se reduce cuando hay inversión. Este es el momento de trabajar de manera sostenible para que todos los proyectos incorporen en su planificación la gestión de riesgos. Aquí tenemos que encauzar, definir qué cosa es causa, definir qué cosas son márgenes, qué cosa es zona de riesgo y qué cosa es algo que se puede reducir el riesgo. Pero ya se firmó este sistema de obra por impuestos para la quebrada de San Solamente Ildefonso. San Ildefonso. Por eso digo, el problema de nuestra región no se puede limitar solamente a San Ildefonso. Es la más mediática porque es la que pasa por el centro histórico de Trujillo, es la que sale por el Porvenir, por Florencia Mora, por Víctor Largo, tiene 17 kilómetros de extensión. No es la que más daño hace, ¿no? Es la que más afectados tiene, pero la que causa más damnificados es la quebrada de León. La quebrada de San Ildefonso, en su mayor caudal, bajó 60 metros cúbicos por segundo el día 19 de marzo, y la quebrada de León bajó 80. Entonces es una quebrada que tiene 1800 metros de altura, la de León, y la de San Ildefonso 755. Solo que es más mediática porque afecta más gente, pero más daño hace la quebrada de León. Lo que sí es importante es que se coloquen fechas, que se coloquen responsables, que se coloquen fechas, que se coloquen plazos y que se evalúe todo lo que se está haciendo de manera permanente. Y lo que sea necesario ajustar, que se ajuste de manera oportuna y que no se espere pues el final para poder corregir alguna cosa que podría haberse corregido con anterioridad. Queremos, junto con la sociedad civil, con los colegios profesionales, con los gobiernos locales y el gobierno regional, hacer todo lo que sea necesario para que nuestro amigo Javier Bustamante pueda pues conducir los procesos de la mejor manera posible. Ahora, siempre me sale una pregunta: ¿los dineros deben ser manejados por el gobierno central? ¿Deben ser manejados por el gobierno regional? ¿Deben ser manejados por los gobiernos locales? ¿O tienen que ser de alguna manera pues entregados a los gobiernos regionales, pero ya con proyectos aprobados y que todo ya se encamine sin más? Parece que va a ser así. Parece, por lo que está escrito tanto en la ley como en los lineamientos, todo va al gobierno central. El gobierno central va a evaluar, va a priorizar y va a validar los proyectos que sean aprobados. Esto va a ser informado a los gobiernos locales y les hacen las transferencias. ¿Quién va a ser la unidad ejecutora? La licitación. La unidad ejecutora de estos recursos va a depender de la capacidad de gasto que tenga cada gobierno. Hay distritos que definitivamente no tienen capacidad de gasto demostrada para poder asumir un proyecto de prevención o de reducción de riesgos de gran magnitud. Porque aquí tenemos que hablar de proyectos de envergadura. Pero en realidad los gobiernos locales y los gobiernos regionales no tienen capacidad de gasto. El gobierno de la municipalidad, acá por ejemplo la Municipalidad Provincial de Trujillo, llegará así
arañando al 35-40%. Yo el dudo gobierno mucho, regional de igual manera. Yo dudo mucho que el gobierno central transfiera la responsabilidad de ejecutar estos gastos a los gobiernos locales. Si no, recordemos lo que ocurrió con los 1.000 millones de soles del fenómeno del Niño, que nunca llegó de 2015 a 2016, pero que se gastó 1.000 millones. Y digo, se gastó porque no se invirtió, se gastó en actividades de mantenimiento, cosa que también lo hemos visto con usted y que se ha dicho de manera siempre oportuna. Se gastó 1.000 millones de soles en un fenómeno del Niño que no llegó, descolmatando, limpiando, haciendo encauzamiento, pero eso con un año vuelve todo lo normal. Aquí hay que hacer obras de prevención y de reducción de riesgos, principalmente del río Chicama, donde la plataforma hídrica y la seca está al mismo nivel y ese río desborda todos los años. Ahora sí hay 93 millones para obras de reducción de riesgos. ¿Satisfecho con el mensaje presidencial en líneas generales? Optimista, como siempre, como peruano. Yo me gustaría de que hubiesen hablado más de plazos, un poco más de prevención, un poco más de reducción de riesgo, pero nosotros como peruanos, como libertarios, vamos a estar siempre no solamente atentos a todo, sino dispuestos a colaborar, a participar en todo lo que se relacione a la gestión de riesgos. Nosotros no vamos a perder en ningún momento nuestra capacidad y nuestra voluntad de servir. Pero se habló muy poco y usted siempre le escuchó hablar sobre prevención. No se ha hablado. Le escuchó siempre hablar sobre la gestión de riesgos. Pero no se ha hablado. No se ha hablado. Y el Perú es uno de los 187 países que ha firmado el Tratado de Sendai, que generó un marco de Sendai, donde hay una serie de lineamientos, de principios y de prioridades que es importantísimo que la autoridad nacional tome en conocimiento, porque ahí está claramente definido la línea base para saber qué es lo que se ha perdido, la priorización de la parte estructural, pero de la parte social, de la parte económica, de la parte humana, y después definir las estrategias de la recuperación. La reconstrucción no es todo, hay que recuperar también. Perfecto. Señor César Flores, le agradezco muchísimo por estar esta tarde con nosotros, 2 en punto de la tarde, y agradecerle mucho. Y vamos a estar obviamente siempre convocándolo. Insisto, usted ha dirigido y conoce el tema de cerca, por el cargo que ha tenido en el gobierno regional. Lamentablemente ya no está allí, pero sus conocimientos tienen que obviamente ser trasladados hacia, no solamente de usted, sino ser trasladados hacia la comunidad. Le agradezco mucho. Mucha suerte. Gerente general del grupo NACE Consultixa. Mucha suerte. Muchas gracias. Felices fiestas. Muchas felices fiestas.